Más tarde tuve la imagen completa de lo que realmente pasó. Resultó que Mike y Dean tenían una apuesta. Mike afirmaba que todos los rumores sobre mí eran solo inventos, que yo no tenía realmente ningún poder sobrenatural. «Eso es una tontería», dijo Mike. «Probablemente se lo inventó ella misma, para que nadie se metiera con ella». «De acuerdo, asumamos eso», respondió Dean. «Hagamos esto, te acercas sigilosamente a ella y le tocas el brazo». Mike se tensó un poco. Aunque era escéptico, no quería probar los rumores en sí mismo. Sin embargo, la conversación estaba teniendo lugar en presencia de otros chicos, así que había que aceptar el reto. «De acuerdo, lo haré», murmuró Mike con inseguridad. Dean sonrió con ironía. Y finalmente, aparezco en esta historia. Sucedió en el recreo. Estaba sacando los libros que necesitaba de mi taquilla, cuando sentí que alguien me tocaba el brazo, justo debajo del hombro. Me estremecí de sorpresa. «Ven, no pasa nada», dijo Mike a la multitud de espectadores. Se alejó unos pasos de mí antes de resbalar y aterrizar en el suelo. «Hola, me llamo Kim, y estoy acostumbrada a estas cosas». Otro no creyente se convirtió en víctima de su propia arrogancia, y luego pagó el precio final. Tragedia y comedia. «Todo esto es tu culpa, todo es tu culpa», le gritó Mike a Dean, que yacía en una camilla médica con un collarín en el cuello. Dean se encogió de hombros con culpabilidad, como si dijera, no tuve nada que ver con esto. Pero esto es lo que pasó. Unos 10 minutos antes de que ocurriera, la señora de limpieza estaba trapeando los pisos y puso un cartel en el pasillo que decía, precaución, piso mojado. Pero por alguna razón desconocida, el cartel desapareció. Y Mike, pensando que el destino no tenía poder sobre él, pagó esta ilusión con un cuello roto. Pobre chico, pensé, eso debió doler. Mientras Mike era llevado por los paramédicos al hospital, Dean aún no podía calmarse. ¿Viste cómo se cayó? ¡Divertidísimo! Todos los que me rodeaban se reían en silencio. Fui directamente hacia Dean. Los chicos al verme llegar se alejaron rápidamente, dejando a Dean solo. Trató de actuar como un hombre, pero había tensión y nerviosismo en su voz. Estaba claramente incómodo de pie junto a mí. «Ah, señorita desgracia», se rió. «¿Crees que es divertido? Tu amigo se rompió el cuello y tú ni siquiera te avergüenzas. No fue mi culpa. Le dije que esperara problemas y tocaba a Kim, pero no me creyó y ese fue el resultado». Quería darle una buena bofetada en la cara, pero decidí hacer algo totalmente diferente. «De todos modos, es tu culpa. Una víctima de tu experimento científico». «¿Ah, sí? Bueno, entonces ten cuidado». Antes de que Dean supiera lo que estaba pasando, le agarré del brazo. El chico se congeló y no se movió al principio. Y luego, cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar, soltó un grito salvaje. ¡Ah! ¡No! ¡No otra vez! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ahora estoy condenado! Nada, no cruces la calle y no pases por debajo de ninguna ventana para que no te caiga nada en la cabeza. Y más vale que te alejes de los perros. El pánico se apoderó de Dean. Miró a su alrededor con pánico, esperando que ocurriera algo horrible. El efecto de la señorita desgracia funcionaba de forma diferente cada vez. A veces podía tardar un rato. Dean trató de pensar qué hacer y decidió que tenía que correr. Olvidándose de las clases, salió corriendo a la calle y desapareció. Volví a la clase de química. La maldición, así es como llamaban a mi habilidad. El punto de partida de mi desgracia fue mi 6º cumpleaños. No sé qué pasó exactamente entonces. Tal vez fueron las ondas magnéticas o las sustancias radioactivas de la tarta. Pero al día siguiente ocurrió el primer incidente. Abracé a papá como siempre. Y él, 5 minutos después, se cayó por las escaleras casi rompiéndose todo. Luego la maldición llegó a mamá. Un secador de pelo se prendió en sus manos y quemó parte de su cabello. Afortunadamente las llamas no dañaron su piel. Después de una serie de mutilaciones y problemas, mis padres se dieron cuenta de que no era un accidente. Era yo. Era difícil vivir sin el toque de mi madre y mi padre, como si estuviera en un orfanato. La historia continuó en la escuela. Ahora tenía más cuidado, consciente del poder que había en mí, pero era imposible evitar que me tocaran siempre, así que después de unos cuantos incidentes desagradables me apodaron señorita desgracia. Ahora todo el mundo sabía que debía mantenerse alejado de mí. Acepté mi destino y el hecho de que moriría sola, como en la novela de Charles Dickens, rodeada de arañas y gatos. Una cosa buena de todo esto fue que ningún bullying se atrevió a hacerme daño. Pero por otro lado, nunca tuve un novio, porque todo el mundo sabía cómo podía acabar. No creía en los milagros, hasta que apareció Liam. Sus padres se mudaron a nuestra ciudad, y él empezó a ir a la misma escuela a la que yo iba. No sé cómo describirlo, supongo que simplemente me enamoré. El primer día en cuanto entró en clase, Liam estaba buscando un asiento vacío, y la profesora dijo que podía sentarse a mi lado. Me emocioné y me puse roja como un tomate. Mis compañeros empezaron a cuchichear.
El pobre chico se sienta con la señorita Desgracia. No lo volveremos a ver. No me molestó mucho. Traté de no mirar a Liam en ese momento y fingí que no me importaba. Podrían tener a Johnny Depp sentado a mi lado, no podría importarme menos. Liam se sentó, se volvió hacia mí y me tendió la mano. Soy Liam, ¿cómo te llamas? No la estreché, solo miré al chico de reojo. Soy Kim. Genial, dijo y se volvió a la pizarra. Rara vez veía a Liam, sobre todo en las clases de biología y matemáticas, a veces en la cafetería. Cada vez me sonrojaba y apenas podía decir hola. Liam sonreía ampliamente y me preguntaba cómo estaba. Creí que se daría cuenta de lo que me pasaba. Los rumores sobre mí se extendían por toda la escuela. Así, por ejemplo, todos pensaron inmediatamente que me estaba vengando de Dean. ¿Recuerdas cuando lo toqué como venganza por haber decidido burlarse de Mike? Dean corrió a casa de la escuela y se encerró en su habitación. Sus padres intentaron entrar, pero él no abrió la puerta. Solo gritó que era su fin. Los padres de Dean se asustaron y finalmente derribaron la puerta. El chico estaba sentado en el rincón con la barbilla sobre las rodillas, balanceándose de un lado al otro murmurando en voz baja algo. Diagnóstico: una crisis nerviosa. Sí, a veces mi habilidad no funcionaba literalmente, pero Liam pensó que todo lo que se decía de mí eran solo chismes de la escuela. Es decir, la gente dice cosas raras sobre los demás. Me alegré de que no creyera lo que decían, pero por otro lado temía que pudiera acabar en tragedia. La situación se complicó cuando Liam me invitó a salir un día. Yo quería decir que no, pero simplemente no pude. Era el primer chico que había mostrado interés en mí. Debía haberle dicho la verdad y que estaba en peligro, pero no dije nada. Por la noche fuimos al parque de atracciones. Tomé todas las precauciones posibles. Me puse una sudadera con mangas largas, incluso me puse los guantes de mi madre en las manos. Tenía un aspecto ridículo y raro. ¿Tienes las manos frías?, me preguntó Liam nada más de salir de casa. Sí, respondí tratando de evitar el tema. A mi tía le pasa lo mismo, lleva guantes todo el tiempo. Sonreí estúpidamente y nos dirigimos al parque. Sorprendentemente la pasamos muy bien, montando en la rueda. Liam ganó un oso de peluche en un concurso de lanzamiento y me lo regaló. Me costó llevar el enorme juguete con las 2 manos. Se me escapaba de las manos. Sin los guantes, que eran notablemente demasiado grandes para mí, habría sido mucho más incómodo. Tuve que arriesgarme. Liam vio que estaba a punto de dejar caer al oso. Decidió recogerlo y llevarlo él mismo. Y fue entonces cuando me tocó de la mano. Dejé caer al oso y dije: «Lo siento, lo arruiné». Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué sucede? Liam no tenía ni idea. No quería que nadie más saliera herido por mi culpa, así que sin decir nada más salí corriendo. Liam quiso alcanzarme, pero ya yo había desaparecido entre la multitud. Al día siguiente me enteré que esa noche se lo llevó una ambulancia. Resulta que tuvo una grave intoxicación alimentaria. Era la 3ª víctima de mi maldición este mes. Como Dean, me encerré en mi habitación y no salí durante mucho tiempo. Tal vez no debería estar nunca más cerca de la gente. Pensé tratando de entenderme a mí misma de alguna manera, pero para mis padres solo había una excusa para no ir a la escuela: la muerte. Así que aunque me sentía fatal, tenía que ir a clases. Siempre me trataron con recelo, pero esta vez el nivel de paranoia se salía de lo normal. Nadie se acercaba a pocos metros de mí. Además, noté cierta tensión incluso en el comportamiento de los profesores. Más tarde me enteré de que Mike y Dean eran los responsables del boicot. Yo no quería herir a Mike, y tal vez no estuvo bien lo que le hice a Dean, pero supongo que así funcionaba el efecto manada. Nadie quería averiguar nada. Yo era, por defecto, la causa de todas las desgracias que ocurrían bajo el techo de ese colegio. Papá intentó tranquilizarme. «Cariño, no les hagas caso». «Sí», dijo mi madre, «los niños son muy crueles». Yo sabía que eran crueles, pero ¿qué se supone que debo hacer? No tenían una respuesta a esa pregunta. Como siempre, me quedé sola con mi propia maldición. A veces parecía que había brujas en nuestro linaje, y este era el castigo por aterrorizar a la gente en algún pequeño pueblo. Pero yo no soy una bruja. No puedo convertir a la gente en sapos, y no hago pociones mágicas. Solo soy una chica normal y corriente que por alguna razón desconocida tiene una habilidad muy inusual. Liam fue dado de alta del hospital una semana después. Tenía miedo de verlo. ¿Qué diría? ¿Rompería conmigo? Por supuesto que sí. No había ni un solo pensamiento positivo en mi cabeza en ese momento. ¿Cómo podía seguir conmigo después de esa primera cita? ¿Qué hubiera pasado si nos convertíamos en pareja? ¿Y si me besaba? Da miedo incluso solo imaginarlo. También podrían lanzarme al espacio para alejarme de toda la gente a la que podría hacer daño. Me encontré con Liam en el pasillo. Se acercó a mí con una sonrisa que nunca abandonó su rostro y dijo: «Oye, nuestra primera cita no terminó muy bien. Quizá podríamos intentarlo de nuevo». No podía creer lo que oía. ¿Y no tienes miedo de que un día te caiga un ladrillo en la cabeza? No,
¿Por qué debería tenerlo? Entonces, para mi sorpresa, me tomó de la mano y me acompañó a la clase. Me esperaba lo peor, pero ese día no le pasó nada a Liam. O al día siguiente. La maldición había desaparecido, como en el cuento de hadas de La Bella y la Bestia. Todo lo que tenía que hacer era esperar a un hombre que me amara de verdad. Me llevó mucho tiempo acostumbrarme al hecho de que podía abrazar a mi madre, que podía sostener la mano de Liam mientras caminaba. El verdadero amor puede hacer cualquier cosa. ¿Qué harías si cada vez que tocaras a alguien le trajera mala suerte? Escribe tus respuestas en los comentarios, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos.